ser una persona que estudia la palabra de Dios, ¿sí? Antes y de empezar a preparar, a presentar el sermón, pues, eh, dentro de la antesala del sermón, pues, está también ordenar las ideas. De alguna manera, cuando usted se sienta a preparar una enseñanza, a preparar un sermón, un bosquejo, es eso, es ordenar las ideas, porque a usted le dicen, hermana, le corresponde la predicación el próximo jueves, el próximo martes, qué sé yo, el próximo sábado. Inmediatamente de pronto a usted se le viene un tema, qué sé yo, o usted percibe alguna necesidad en la congregación y se le vienen muchas ideas. Usted tiene muchas ideas, tiene un enfoque para darle a ese tema, pero usted no sabe cómo iniciar. Entonces, dentro de la antesala del sermón, eso es lo que vamos a hacer, a ordenar las ideas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando usted tiene las ideas bien ordenadas, pues usted puede presentar el sermón bien ordenado, más claro, y si usted presenta un sermón más ordenado y más claro, pues es más entendible al auditorio y el auditorio pues le va a entender y de esa manera se logra el objetivo de la predicación. Hay un texto en la Biblia, porque podríamos decir que el propósito de la predicación es lo que dice en el Salmo 119, el verso 30, dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. De alguna manera, podríamos decir que el propósito de la homilética es eso, darle herramientas al predicador para que las use de tal manera que al exponer sus palabras, al exponer la palabra de Dios, alumbre, guía al pueblo y como dice acá, hace entender a los simples. El propósito del predicador es hacerse entender. Puede ser que un predicador vino, predicó un excelente sermón, de pronto sí usó todas las reglas de la homilética, pero el auditorio no le entendió, no le comprendió. Pues realmente no es un predicador efectivo. ¿Por qué? Porque el propósito del predicador, y podríamos decir que el predicador exitoso no es el que, bueno, hoy en día pues hay muchas cosas, ¿no? No es el que de pronto hace, de pronto emocionar a las personas. El predicador exitoso es el que se hace entender, que el auditorio le entiende, que el auditorio le comprende el mensaje que está predicando, ¿sí? Dentro de la antesala también nos dice acá que el predicador debe ser sensible al Espíritu Santo. Cuando usted se sienta a organizar sus ideas, a preparar un sermón, el predicador debe ser sensible al Espíritu Santo. Bueno, eso se va logrando eh, de acuerdo a la relación que el predicador tenga con Dios, ¿sí? Porque pues nosotros todavía creemos que Dios nos habla, ¿cierto? Y entonces, pues lógicamente, el predicador debe ser sensible al Espíritu Santo. Y por último, nos dice acá que presentemos siempre el mensaje con un pensamiento nuevo. No quiere decir que usted debe predicar algo nuevo, ¿sí? Porque, pues, como dijo alguien en un momento, pues para predicar algo nuevo tendríamos que predicar doctrina de otras denominaciones o de otros credos. No, no se refiere a eso, porque pues nosotros siempre debemos predicar la palabra de Dios. Solamente que al presentar la palabra de Dios, pues presente el mensaje con un pensamiento nuevo en el sentido de que sea como un alimento fresco, ¿cierto? Lógicamente, de la palabra de Dios. Entonces, dentro de la antesala del sermón tenemos estas cositas acá. Quiero comentarles que pues yo voy a ceñirme pues más que todo a lo que nos presenta el IBP con respecto a la homilética. Los conceptos que vamos a manejar, los conceptos que vamos a compartir en esta tarde, pues no son conceptos personales, ¿sí? No son conceptos de pronto míos, sino que vamos a hablar desde el punto de vista de la homilética. No lo que yo pienso, sí, sino lo que nos presenta la homilética. Y recordar que pues este
Esta capacitación de alguna manera es lo más básico con respecto a la homilética. Siguiente diapositiva, hermano Germán, le agradezco. Vamos a mirar métodos de predicación, ¿sí? Existen, pues, básicamente 4 métodos, 4 formas, 4 maneras de presentar un sermón, ¿sí? Siguiente, hermano. Entonces, hay predicadores que sencillamente lo hacen sin notas, ¿cierto? Entonces, esa es una forma de usted presentar un sermón. No lleva notas, no lleva nada, sencillamente lees de pronto un texto de la palabra de Dios y empiezas a hablar, ¿cierto? Empiezas de pronto a compartir, de pronto sí, inicialmente de pronto con relación al tema, al texto. Entonces, ¿qué sucede cuando una persona predica sin notas? Nos dice acá que cuando un predicador no usa notas, por lo general transmite 2 impresiones. Uno, eh, puede transmitir la impresión de que sabe mucho, que no necesita notas, que todo lo sabe de memoria, ¿cierto? Y de alguna manera puede generar esa impresión. No, esta persona no necesita notas, maneja los conceptos, todo lo maneja ya pues como de memoria. Pero la otra impresión que puede transmitir un predicador que no usa notas, eh, pues es que no estudió o sencillamente está improvisando o no se preparó, ¿cierto? Entonces, esa es una forma o un método de predicación que pues de alguna manera, pues en lo personal, ya esto sí es algo personal, pues no la comparto, ¿sí? Sin embargo, hay personas que incluso a veces pues le toca a uno también porque hay momentos, ¿cierto? Cuando usted le avisan, le dicen con tiempo, pues se tiene tiempo para prepararse. Pero hay momentos donde hay que presentar precisamente un consejo, un tema, y pues le toca a uno así. De todas maneras, por eso es bueno no estudiar solamente para predicar, sino estudiar para digamos, para vivir lo que estudiamos, para memorizar y de esa manera, pues, de pronto, sí, evitarnos por ahí cualquier contratiempo. Siguiente diapositiva, hermano. El otro método de predicación es memorización del discurso. Hay personas que tienen esa habilidad, ¿sí? Hay personas que tienen la habilidad de memorizar mucha información o son muy estudiosos y con el tiempo han memorizado mucho y se les facilita, ya tienen, van a por acá, colabora con el audio, no sé si será Mercedes. Colabora con el audio, la Mercedes, la anterior, hermano. Hermana Mercedes, Bueno, si por favor puede apagar su micrófono. entonces, hermanos, el otro método de predicación es memorizando el discurso. Ustedes pueden ver ahí la imagen, es un cerebro allí trabajando, ¿cierto? Ejercitándose. Este método impresiona al auditorio, ¿sí? Llama la atención, persuade al auditorio porque de alguna manera demuestra la habilidad que tiene el predicador para memorizar conceptos, definiciones, ¿sí? Y de alguna manera capta la atención del auditorio, pero se le puede pasar por alto algo muy importante dentro del sermón, ¿sí? Se le puede pasar por alto algo y eso pues puede que no cumple el objetivo con el cual de pronto se está presentando el tema. Entonces, este método, como le decía, es muy atractivo para los auditorios porque, como le decía, esto impresiona el auditorio, capta la atención, pero corre el riesgo de que se le pase por alto algo importante del tema que está presentando.
El tercer método de predicación, siguiente hermano, es la lectura del sermón. Ya no es una persona que no usa notas ni que de pronto se memorizó el sermón, sino que es todo lo contrario. Lleva notas y lo que hace es leer todo el sermón, ¿cierto? Lógicamente, este método, hay personas que tienen mucha habilidad para leer un sermón, ¿sí? Y no de pronto llevar al auditorio de pronto a un cansancio, ¿sí? Por ejemplo, mm, yo he visto, conozco predicadores, pastores, que usan el método de leer el sermón y tienen una habilidad impresionante y no es aburrido, ¿sí? Porque de pronto uno podría decir, no, una persona que se para en un auditorio, en un púlpito, a leer, pues, ¿cierto? Pero hay personas que desarrollan, ¿cierto? Esa habilidad y lo hacen bien. Sin embargo, hay otros predicadores que lógicamente cuando usted está allí, digamos, como parte del auditorio, empieza a mirar que el predicador está solo leyendo, leyendo, hay muchas personas que pues se aburren, ¿cierto? La ventaja de esta forma es que usted no se le van a pasar detalles por alto, va a estar todo allí, ¿cierto? Eh, Anotadito y pues es muy difícil que de pronto se le pase por alto algo importante. Y por último, tenemos eh, el método de predicación por bosquejos, ¿sí? El bosquejo no es, digamos, como de pronto escribir de pronto todo lo que usted pretende decir, pero sí llevar un orden, una secuencia, ¿cierto? De tal manera que usted de pronto coloca los puntos relevantes, eh, el desarrollo del sermón. ¿Y cuál es la ventaja de este método? La ventaja de este método, bueno, uno es que usted pues lleva un mensaje bien organizado, lleva las ideas principales anotaditas y no corre el riesgo de que se le olvide. Y lo otro es que usted le permite al Espíritu Santo inspiración mientras está presentando el sermón. No se ciñe solamente a algo escrito, no se ciñe solamente de pronto a lo que usted ya lleva eh, escrito, sino que se le da oportunidad al Espíritu Santo a la inspiración del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, esas son las cuatro métodos. Sin embargo, desde el punto de vista homilético, se nos aconseja que usemos bosquejos, ¿sí? Bosquejos para presentar un sermón. No sé, hermana Lucelena, bueno, no sé si de pronto vamos abriendo espacios, de pronto si hay preguntas, o continuamos y de pronto al final respondemos si hay inquietudes. No sé, me sujeto a lo que ustedes digan, hermana. Hermano, las hermanas pueden ir anotando las preguntas en una hojita y al final mejor, hermano, hacemos las preguntas. Espero que ellas las anoten y las tengan ahí pendientes. Ok, gracias, hermana Lucelena, muy amable. Bueno, entonces seguimos. Seguimos. Vamos a mirar ahora clases de sermones. Ya miramos los métodos de predicar, sin notas, de memoria, leyendo el sermón o por bosquejos. Ahora vamos a mirar las clases de sermones. Siguiente diapositiva, hermano Germán, le agradezco. En Primera de Corintios capítulo 14, el versículo 3, nos da pues luz con respecto a al, a las clases de sermones o al propósito con el cual se predica un sermón. Primera de Corintios capítulo 14, 3 dice que el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.
Lógicamente entendemos que en este caso el profeta no es el mismo rol del profeta del Antiguo Testamento, sino que el profeta del Nuevo Testamento es el que expone la palabra, el que predica, ¿cierto? Tenemos la palabra profética más segura. Entonces, cuando, digamos, la predicación o la palabra de Dios se predica según el texto que acabamos de leer, con tres propósitos, ¿sí? Uno, de edificación, ¿cierto? Entonces, un sermón de edificación tiene que ver más que todo con los sermones doctrinales, donde la iglesia se edifica, donde el creyente crece espiritualmente, donde esa clase de sermones ayuda a la madurez del creyente y se va edificando. Es como esa clase de sermones va ubicando cada pieza en su lugar y eso hace que la persona, que el creyente, pues vaya madurando, ¿sí? Y se vaya edificando, vaya creciendo. Entonces, una clase de sermón es sermones de edificación, ¿sí? Los sermones de edificación, como le decía hace un momento, más que todo tienen que ver con vida cristiana, con doctrinas fundamentales, que son sermones que edifican al cristiano. La otra clase de sermón es, siguiente, exhortación. ¿Sí? Siguiente diapositiva es exhortación. Dice que el que profetiza habla a los hombres, primero para edificación, segundo para exhortar. La otra clase de sermones son los sermones de exhortación. Entendamos, hermanos, que la palabra exhortar, según el texto bíblico y según incluso la etimología, la palabra exhortar está formado por dos prefijos griegos, que es ex, que significa fuera, salida, y orto, que significa recto. Bueno, ahí creo que hubo un error si no estoy mal, me quedó, ahí le hace falta la H. Entonces, Sí. la palabra exhortar, como le decía, ex significa fuera, salida, orto, recto. Es decir, que se exhorta a alguien que se ha salido de lo recto, alguien que se ha salido del camino, ¿cierto? Si usted mira la imagen, digamos, es alguien que le está indicando el camino a otra persona que al parecer está como un poco desubicada, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de exhortación, no estamos hablando de regaños, no estamos hablando de, sí, de pronto de pronto faltarle al respeto a una persona, de pronto desde el púlpito. No, cuando hablamos de exhortar, la palabra exhortar ya en términos nuestros significa animar, significa motivar. ¿Sí? Ejemplo, usted dice, hermanos, yo quiero exhortarles con respecto a la oración. Si usted quiere exhortar con respecto a la oración, quiere decir, yo quiero animarles, motivarles, ¿sí? ¿Por qué? Porque si una persona se ha salido de lo recto, pues hay que animarla, hay que motivarla a que nuevamente esté en el camino y pues camine por el camino correcto. Entonces, cuando hablamos de exhortación, son aquellos sermones que nos motivan, que nos animan a las prácticas cristianas, que nos animan a vivir la palabra de Dios, ¿sí? Y dentro de las clases de sermones tenemos los sermones de consolación. Siguiente, hermano Germán. Los sermones de consolación, fue la siguiente diapositiva, hermano. Bueno, ahí la imagen, esa imagen, pues, se dice que Juan, el evangelista Juan en la isla de Patmos, ¿sí? Cuando escribe el Apocalipsis. Los mensajes o sermones de consolación tienen que ver son como sermones futuristas, tienen mucho que ver con el futuro,
¿sí? Porque pues usted sabe muy bien que aunque el mundo, aunque la situación del momento no es la mejor, ¿cierto? Sin embargo, la iglesia tiene una esperanza y de alguna manera el creyente se consuela en su futuro, se consuela en lo que está esperando, se consuela en esa esperanza gloriosa que tenemos nosotros. Entonces, los sermones de consolación tienen que ver con lo que nos espera, con lo que estamos nosotros esperando, ¿sí? Con el futuro, con el levantamiento de la iglesia, bueno, con todo eso, esa temática de alguna manera escatológica, ¿sí? Porque pues, por ejemplo, cuando usted mira Apocalipsis, pues, usted va a encontrar la iglesia hasta el capítulo 4. Ya del capítulo 5 en adelante hay una voz que dice, sube acá y yo te mostraré. Es decir, que hasta el capítulo 4 la iglesia está en la tierra y del capítulo 5 en adelante, pues la iglesia ya está en el cielo. Sube acá y yo te mostraré. Y de ahí en adelante, todo lo que pasa en la tierra, pues ya la iglesia no está. Entonces, cuando usted empieza a leer Apocalipsis, usted se va dando cuenta que pues todos esos juicios que están allí, pues no son para nosotros. Entonces, los sermones de consolación son aquellos que le brindan esperanza. Una persona cuando está triste, cuando está de pronto desanimada, de pronto pues sus ánimos no son los mejores, esta clase de sermones pues lo consuelan, le ayudan, le levantan los ánimos, ¿sí? Como escuchaba estos días una predicación, eh, con dificultades, pero con esperanza, ¿cierto? O sea, en este mundo tendremos aflicciones, pero el Señor dijo, confiemos, yo he vencido al mundo. Entonces, mis hermanos, así vamos a hacer un paréntesis acá un momentico, un paréntesis, y, y vamos a hacer un ejercicio rapidito. Vamos a una hermana que me dé un ejemplo de un mensaje de exhortación. Amén, ¿Qué amén. podría ser? Adelante, hermana. Francisca. ¿Cómo, hermana? De exhortación, ejemplo para edificación, para animar, para motivar cuando de pronto vemos algún hermano que está triste, que está desanimado, que ha dejado de pronto de ir a los cultos seguido, pues entonces pedimos al Señor la guía de su Espíritu Santo para darle esas palabras sabias que de pronto en vez de animarlo no vayan a hacer que se salga, sino que de verdad cumple el objetivo de animarlo y de ayudarlo a levantarse. Ok, hermana. Hay algo que es importante en esta parte de exhortación. La palabra, cuando hablamos de exhortación, no quiere decir que uno pase por alto lo que él esté haciendo. No, hay que hacerle ver, ¿cierto? Porque a la persona, usted mira que Dios siempre confronta a la persona con la palabra, ¿cierto? Hay que hacerle ver que lo que está haciendo, hombre, no es lo mejor y motivarlo a que haga lo que debe hacer, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de exhortación, no quiere decir que uno pase por alto de pronto lo que él esté haciendo, sino que al contrario, se le hace ver hombre, eso no le conviene, ¿cierto? Y motivarlo, oiga, mire, no está bien que usted deje de asistir a la iglesia, mi hermano, lo hemos extrañado, usted tiene, bueno, el Señor lo ha llamado con un propósito, ¿cierto? Entonces, de esa manera. Bueno, una hermana que nos dé un ejemplo de un mensaje de edificación. ¿Cuál podría ser? ¿Qué clase de mensaje de edificación podría ser? Mensajes doctrinales, ¿Como cuál doctrina, hermana? como de vida cristiana, o por ejemplo, del bautismo, del nombre de Jesús, Ok. etc. Bueno, vamos a cambiar la forma. Yo les voy a dar un tema y usted me lo va a clasificar como en cualquiera de esos tres, ¿listo? Por ejemplo, ser fieles nos conviene. El tema de hoy es ser fieles nos conviene. ¿En cuál de esas clases de sermones usted lo clasificaría? Vida cristiana. Vida cristiana. Dios le bendiga. Exhortación. En edificación. 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 Mire,
Mire el tema, ser Edificación y fieles exhortación. nos conviene. ¿Por qué nos conviene ser fieles? Exhortación. Edificación. Ser fiel y no Exhortación, exhortación. Ser fieles nos conviene. ¿Por qué nos conviene ser fieles? Si somos infieles, ¿qué pasa? Y si somos fieles, ¿qué pasa? El Señor Tenemos dijo, la sé bendición fiel. de Dios si somos Ese- fieles. sé fiel Consolación, consolación. a consolación. lógico, lógico. En el sermón de consolación, sí, porque yo también. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Usted le puede dar un enfoque de exhortación a la fidelidad o le puede dar un enfoque también de edificación. Sin embargo, es algo futurista, ¿cierto? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, por ejemplo. Ah, bueno, de alguna manera se le puede dar un enfoque también de consolación. El bautismo en el nombre de Jesús. Ese tema sería Consolación. Edificación. Edificación. ese tema ya es más de edificación, ¿cierto? Bueno, mis hermanos, vamos a continuar para ir aprovechando bien el tiempo. Bueno, hermanas, estas cositas nos ayudan mucho porque por ejemplo, usted dice, bueno, me toca predicar hoy. Bueno, predico un sermón de edificación, de exhortación o de consolación. Ya usted de alguna manera tiene como para ir ubicándose y dice, oiga, yo veo que en la iglesia hay una necesidad y es que los hermanos no están casi orando, entonces vamos a hablar de pronto, a exhortar a la iglesia a que oremos. Entonces el Señor le puede dar un tema, la bendición de la oración. La oración, bueno, el Señor le puede dar un tema, ¿cierto? Y usted lo puede enfocar bueno, porque como le decía, exhortar no es regañar. Cuando usted le quiere decir algo a una persona, reclamar algo, usted lo llama aparte, pero desde el púlpito no, ¿sí? Porque pues hay una ley de convivencia que es, si la situación es entre él y usted, o usted tiene que decirle algo a él, pues no necesita decírselo a todo el mundo. Usted llama a la persona y se lo dice, ¿cierto? Entonces los sermones de exhortación tienen que ver es con animar, motivar. Bueno, hermanas, perdón. Vamos a iniciar una partecita que es crucial y creo que es parte, digamos, como la columna vertebral de lo que es la homilética. Y vamos a mirar, bueno, Germán, si me colabora compartiendo la pantalla, partes del sermón. Ya miramos que la unción no reemplaza, la homilética no reemplaza la unción, ya miramos que la definición, la antesala, todo este material yo se lo hago llegar a la hermana para que ustedes lo tengan. La antesala del predicador, los métodos de predicación y las clases o los propósitos de la predicación. Ahora vamos a mirar, vamos a entrar, porque acá hay hermanas que predican y lo hacen súper bien y de pronto pues tienen ya la información, la capacidad, la destreza, pues para preparar un sermón y presentarlo ante un auditorio. Sin embargo, hay hermanas que de pronto pues están empezando y esto les va a ayudar mucho. Esto les va a ayudar mucho porque la parte del sermón lo que nos va a indicar es cómo organizar un tema de tal manera que sea entendible, que sea práctico, ¿cierto? Entonces, vamos a estar muy atentos a esta partecita. Lo que vamos a mirar las partes del sermón es lo básico, ¿sí? O sea, todo sermón debe tener estas partes, ¿sí? Son 8 partecitas y entonces vamos a estar allí pendientes. Siguiente diapositiva, hermano. Vamos a iniciar entonces. Primero tenemos el texto, ¿cierto? Primero el texto. Bueno, ahorita vamos a hacer un ejercicio
porque a algunos se les facilita más primero tener el tema y luego el texto. A otros se les facilita más el texto y luego el tema. Sin embargo, por lo general el predicador primero lee el texto, primero lee la palabra de Dios y luego presenta el tema, ¿cierto? Entonces, no sé si hermano Germán me colabora ahí con la siguiente. Entonces, el texto. Tomar un texto de la palabra de Dios despierta el interés del auditorio. ¿Sí? Entonces, cuando el predicador, ya después de saludar el auditorio, toma la escritura y lee un versículo de la palabra de Dios, eso despierta el interés del auditorio, porque cabe anotar que cuando una persona va a un templo, va a un culto, esa persona va predispuesta ya a oír la palabra de Dios. Por eso cuando el predicador debe predicar la palabra de Dios, no debe ponerse a predicar otras cosas, ni de ciencia, ni de medicina, sí, porque una persona, cualquier persona, cuando va a un templo, esa persona se predispone a oír palabra de Dios, hay que predicarle la palabra de Dios. Entonces, el predicador lo primero que hace es leer el texto. Eso despierta el interés del auditorio, ¿sí? ¿Por qué? Porque una persona va al culto a escuchar la palabra de Dios. Entonces, cuando esa persona ve y oye que le están leyendo la Biblia, esa persona sabe que lo que van a hacer es a explicar la Biblia, a explicar la palabra de Dios, y a eso es que una persona va a un templo, a oír, o a nuestras reuniones, a oír la palabra de Dios. ¿Cómo escoger un texto? Mire, ¿cómo escoger un texto a la hora de predicar? No sé si el hermano Germán me colabora ahí pasando la siguiente diapositiva. Entonces, ¿cómo escoger el texto a la hora de predicar? Primero, por la dirección del Espíritu Santo, ¿cierto? Desde el momento que a usted le dicen, le asignan la predicación, inmediatamente uno de una vez empieza a decir, Señor, bueno, empieza a pedir la dirección a Dios. Entonces, nosotros todavía creemos que Dios puede direccionar al predicador con el texto o con el tema, ¿sí? O sea, todavía creemos que Dios direcciona a los predicadores en cuanto a la palabra de Dios. Segundo, por la lectura constante de la palabra de Dios. Entre más usted lea la Biblia, pues va a tener mucho más repertorio para usted escoger un tema o un texto, ¿cierto? Porque pues la Biblia es la mina de los sermones, ¿sí? Ahí hay cantidad de sermones en la Biblia. Entonces, entre más una persona lee la Biblia, pues va a tener más facilidad. Le dicen a usted, hermana, usted predica el próximo martes. Usted dice, oiga, hace unos días yo leí un texto, lo marqué incluso, es muy diciente, ¿sí? Entonces, cuando usted lee la lectura de la palabra, lee la palabra de Dios, pues eso le va a ayudar también para usted facilitársele escoger un texto. Tercero, por las necesidades del pueblo. Entonces, usted escoge un texto de pronto de acuerdo a la necesidad que usted ve en la congregación. Lógicamente, hermanos, una necesidad, no un chisme, no un problema por allí personal con un hermano. No, hay hermanos que de pronto le inspira a usted confianza a esa persona y le manifiesta algunas cosas, le cuenta, tiene confidencialidad para contarle ciertas cosas. Hermano, eso hay que mantenerlo como confidencialidad, ¿no? No es que de pronto el problema de algún hermano sea el tema o el texto para predicar en un sermón. No, desde el punto de vista homilético no funciona así, ¿sí? Ningún predicador puede tomarse de manera personal las cosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a empezar a escoger versículos
de pronto que empiezan a fomentar de pronto la riña, las cosas. Entonces, cuando hablamos de que el texto se puede escoger por las necesidades que hay en el pueblo de Dios, es una necesidad espiritual, como le decía hace un momento. De pronto usted dice, oiga, yo he visto que hay muchos hermanos que no han sido llenos del Espíritu Santo y yo veo que es una necesidad. Hay muchos hermanos que no son llenos del Espíritu Santo. Entonces usted puede escoger un texto o un tema que tenga que ver con la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo, ¿cierto? Y de alguna manera suple o de alguna manera, ¿cierto? Motiva para suplir esta necesidad dentro de la congregación. Y por último, se escoge el texto, también se puede escoger el texto por la lectura de buenos libros. Hay libros muy buenos donde de pronto le explican, le abren de pronto un panorama de algún texto. De pronto no para seguir lo que el libro dice, no para predicar lo que alguien... Sí, yo personalmente, ¿no? Personalmente a mí me cuesta un poco predicar un sermón sí, predicar un sermón con el bosquejo que alguien más haya realizado. A mí me cuesta, la verdad, ¿sí? Sin embargo, cuando usted lee buenos libros, mantiene de pronto estudiando, leyendo buenos libros, de alguna manera eso le puede ayudar para usted escoger el texto. ¿Listo? Entonces, con respecto a las partes de un sermón, primero el texto, ¿cierto? Necesitamos un texto que tenga relación con lo que usted va a presentar. Segundo, siguiente diapositiva, hermano, el tema. Bueno, lógicamente el tema y el texto son dos cosas muy importantes que deben tener coherencia, que deben tener relación, ¿sí? Entonces, el tema, para presentar un buen sermón, es necesario primero tener un buen tema sobre algún asunto específico, concreto y determinado. ¿Sí? El tema es la respuesta a la pregunta ¿de qué voy a hablar? ¿Sí? Cuando usted le dicen, predique el próximo culto. Usted de una dice, bueno, ¿de qué voy a hablar? Y la respuesta a esa pregunta es el tema. Lógicamente, el tema que usted va a presentar es aconsejable que sean temas que usted maneja bien, ¿sí? De pronto no temas que de pronto usted no maneja muy bien, ¿sí? Le pasa lo del hermano que se presentó en el auditorio y presentó el tema. El tema es el 666, el número de la bestia. Hermano, eso los hermanos, eso se consiguieron lapiceros, bolígrafos, cuadernos, hojas, porque pues el tema era muy atractivo. Y resulta que el hombre no manejaba el tema. El tema sí, muy bueno, muy atractivo, llamó la atención del auditorio, pero no dijo nada del tema, del 666, porque no manejaba el tema. Entonces siempre es aconsejable que el predicador presente temas que maneja bien, y si no los maneja, pues prepárese y estúdielo, capacítese con relación al tema que va a presentar, ¿sí? Entonces, es necesario que el tema, cuando usted le pone un título a un sermón, sea el tema o el título que usted le pone, la idea es que ese título o ese tema no sea tan extenso. ¿Por qué? Porque es que el tema ayuda a memorizar el sermón. Entonces, hay personas que no alcanzan ni siquiera a memorizarse en el tema porque es demasiado largo, o no alcanzan ni siquiera a memorizarse en el título porque eso es demasiado largo. Entonces, es aconsejable desde el punto de vista homilético que el título del sermón o el tema no sea tan extenso, ¿sí? Para que el auditorio
memorice de alguna manera, se le quede, grave, retenga al menos el tema, y ya si memoriza el tema, pues al menos ya puede recordar un poco más el desarrollo pues de dicho tema. Seguimos. El objetivo. Siguiente diapositiva, hermano. El objetivo. El objetivo tiene que ver con el propósito del sermón. Todo sermón debe tener un objetivo. Nosotros no predicamos a ver qué pasa. No, predicamos con el objetivo de que las personas se edifiquen, que las personas entiendan el evangelio, que la persona se convierta al Señor, ¿cierto? Entonces, siempre el predicador tiene un objetivo cuando predica la palabra de Dios. Si es un culto evangelístico, el objetivo es pues presentar a Jesucristo, es llevar a que las personas conozcan a Jesucristo, conozcan al evangelio. Entonces, la redacción de un objetivo permite que el predicador le dé dirección al cuerpo del sermón. Es decir, de acuerdo al objetivo que usted tiene, de acuerdo a la intención, ¿sí?, al propósito que usted tiene con el tema que va a presentar, de esa manera usted le va a dar dirección al cuerpo del sermón, ¿cierto? Entonces, es aconsejable, hermanos, es aconsejable que usted dentro del bosquejo, así sea cortico, redacte el objetivo, ¿sí? ¿Sí? El propósito, el objetivo de este sermón, hermanos, es que, ¿sí? Algunos lo mencionan, otros no lo mencionan, sin embargo, ahí está el objetivo que le da dirección hacia dónde apuntar con todo el cuerpo del sermón que va a presentar. ¿Sí? El objetivo es lo que usted quiere lograr con el tema que va a exponer. Bueno, un paréntesis aquí, no está aquí dentro de las notas, pero sí es importante que el predicador no se trace objetivos inalcanzables. Desde el punto de vista homilético, ¿no? No es aconsejable que un predicador se trace objetivos inalcanzables. ¿A qué se refiere la homilética cuando habla de objetivos inalcanzables? Cosas como, por ejemplo, resulta que a usted la invitaron a predicar, y como de pronto usted se ha dado cuenta, y objetivos inalcanzables puede ser como la sanidad de una persona. Entonces hay predicadores que dicen, hermanos, esta noche el Señor va a sanar a alguien. El objetivo. ¿Sí? Resulta que eso no depende de usted. Es un objetivo inalcanzable porque eso no depende del predicador. ¿Sí? Por ejemplo, de pronto en una campaña, en un evento grande, bueno, traigan los de silla de ruedas, que hoy el Señor va a levantar a alguien. No se trace objetivos que usted no puede alcanzar. Los objetivos que el predicador se traza son objetivos que se pueden alcanzar, pero hay objetivos que el predicador no puede alcanzar, ¿sí? El predicador no puede llenar a nadie con el Espíritu Santo, porque el que llena con el Espíritu Santo, pues es Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, lo que usted hace es proponerse, digamos, predicar la palabra, motivar, enseñar sobre de pronto la necesidad, enseñar lo que la Biblia dice con respecto al tema. Pero realmente hay situaciones y hay cosas que ya solo Dios lo puede hacer. Por eso entonces, por ahí hay una hermana que tiene el micrófono encendido. Le agradecemos, hermana, muy amable. La Rosa lo tiene prendido, apáguelo. Bueno, entonces, no se trace objetivos que usted no puede alcanzar. ¿Listo, mis hermanos? Eso es clave, o sea, dentro de la objetiva. El predicador se traza objetivos alcanzables, objetivos que puede lograr, ¿sí?, con el tema que va a exponer. Pero, bueno, el apóstol Pedro llegó donde Cornelio, y el propósito de él, ¿cuál era?
El propósito era enseñarle a la familia de Cornelio que Jesús era el Cristo, que, ¿cierto?, predicarle a Jesucristo. Y mientras él predicaba, fueron llenos del Espíritu Santo. De que Pedro, el propósito de Pedro no era que fueran llenos del Espíritu Santo. El propósito de Pedro era predicar el Evangelio, ¿cierto? Perdone, Bueno. Ana Celina, por favor, apague el micrófono que está interrumpiendo mucho. Por favor, hermana Celina Villalba. Listo, gracias, hermana. Ana Celina. Gloria a Dios. Listo, hermanos. Ahora vamos con la introducción. Vamos con la introducción. No sé si el administrador le pueda de pronto apagar el micrófono, silenciar. Listo, mis hermanos. Hermanos, sí, pueden silenciar todos los micrófonos. Ok, listo, ahí está bien. Bueno, ahora vamos con la introducción. Mire, ya vamos en la, ya miramos tres partes. Miramos el texto, el tema, ya miramos también el objetivo. Ahora vamos con la introducción. Todo sermón necesita tener su introducción para despertar el interés del auditorio, ¿sí? La introducción es como el abrebocas, ¿sí? Es como el abrebocas de lo que viene. Por eso, pues, en la introducción no debe ser tan larga, tan extensa, ¿sí? Porque el propósito de la introducción es precisamente eso, es despertar el interés del auditorio, ¿sí? Es despertar el interés de las personas para oír lo que viene. Es como el abrebocas. Mire, en la música hay una introducción, ¿cierto? El músico no empieza cantando de una vez, no, primero le hace un intro, ¿cierto? Una introducción, ¿cierto? Y ya luego ahí sí empieza. El sol no sale de una vez con su esplendor, que es la imagen como que colocamos ahí. No, él empieza suave, ¿cierto? Entonces, el sermón debe tener una introducción que es como decía, el abrebocas, ¿cierto? Para captar el interés del auditorio. ¿Dónde podemos encontrar las introducciones? La fuente de la introducción. ¿Cómo hacemos para, digamos, para tener una buena introducción? ¿Sí? Bueno, vamos aquí a explicar esto y luego vamos a tener acá un ejemplo sencillo. ¿Dónde podemos encontrar la introducción? En el texto. Resulta que usted leyó un texto donde en el texto de pronto hay una palabra clave que está dentro del tema que usted va a presentar. Entonces usted puede tomar esa palabra clave, darle una explicación, ¿cierto? Explicar de pronto esa palabra y tomarla como introducción para lo que viene. O el contexto. Cuando hablamos del texto, es el texto que usted leyó, pero el contexto es el medio en el que se desarrolla todo lo que usted está o va a explicar. A manera pues aquí de un paréntesis que creo que no es de la materia de homilética, pero sí es creo que de exégesis. Cuando usted lee un texto, hay que entender que todo texto tiene varios contextos. Está el contexto literal. El contexto literal es lo que dice literalmente. El contexto histórico. El contexto histórico tiene que ver con el tiempo en el que se desarrollaron los hechos. El contexto cultural tiene que ver con el ambiente en el que se desarrollaron los hechos. El contexto geográfico tiene que ver con el lugar en el que se desarrollaron los hechos. El contexto simbólico, porque en la Biblia hay muchos símbolos, ¿sí? Y el contexto virtual, como lo llaman algunos, es qué aplicación me puede dar a mí. Entonces, usted puede usar cualquiera de esos contextos. Ejemplo, vamos a poner un ejemplo del contexto. Ejemplo, mira,
Vamos a tomar un ejemplo de una mujer, la mujer samaritana. Usted va a hablar de la mujer samaritana. Y bueno, de pronto usted le quiere dar un enfoque misionero, ¿cierto? De esa mujer que hizo misiones. Entonces, el texto empieza diciendo que quiso Jesús pasar de Judea a Galilea, o de Galilea a Judea, ¿cierto? Entonces, usted puede tomar el contexto geográfico como para dar la introducción. Ejemplo, lo que hace un misionero. Por ejemplo, Jesús quiso pasar de Judea a Galilea. Entonces, ¿por qué es importante el contexto geográfico? Porque cuando usted mira, usted se da cuenta que para pasar de Judea a Galilea solo habían dos caminos. Uno era por el Jordán. Se gastaban alrededor de 6 horas para pasar de Judea a Galilea por el Jordán. Y el otro camino era por Samaria y se gastaban alrededor de 3 horas. Los judíos, como ellos no se hablaban, no se querían con los samaritanos, preferían caminar las 6 horas y darse la vuelta por el Jordán para pasar de Judea a Galilea y no encontrarse con los samaritanos. Pero Jesús quiso ir de un lugar al otro, pero él no se dio la vuelta y era judío, ¿cierto? Entonces ya uno ve que ahí el contexto geográfico nos da una idea. Bueno, Jesús sí tenía un propósito con esa mujer. Jesús tenía un propósito con los samaritanos, porque él hubiera podido irse como cualquier otro judío por el Jordán, pero no, él dijo, no, vámonos por Samaria. Entonces mire que los contextos nos abren de alguna manera una idea. Y para darle la introducción, usted puede usar el texto, el contexto, o algo ocasional. Algo ocasional es, por ejemplo, si de pronto es un matrimonio, pues usted puede tomar la ocasión para darle introducción a su mensaje. O si de pronto, no sé, son una graduación, usted puede usar el momento, la ocasión para introducir su mensaje, ¿cierto? O si de pronto, sí, digamos, de acuerdo a la ocasión. Entonces, eso es lo que se llama ocasional. Se puede realizar, desarrollar una introducción teniendo en cuenta la ocasión, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hablar, por ejemplo, de un tema, como una especie de ejemplo de una introducción. Por ejemplo, el tema es cómo enfrentar las tormentas. Ese es el tema que vamos a predicar. Ejemplo, ¿no? Cómo enfrentar las tormentas. Entonces, o las dificultades. Pero usted puede, a manera de introducción, puede tomar, por ejemplo, en la Biblia encontramos muchas personas, muchos hombres y mujeres que en algún momento se enfrentaron a una tormenta, a alguna situación difícil, a una situación que se les salió de las manos. Por eso, en esta mañana o en esta noche, vamos a mirar la actitud de algunos de estos hombres, cómo enfrentaron ellos las situaciones de dificultad. Así que usted le hizo una introducción, ya sabe la gente de qué va a hablar, ¿sí? Le dio un abrebocas, de alguna manera le captó, uy, van a hablar de cómo enfrentar las dificultades, cómo lo hizo Jod, cómo lo hizo Moisés. Oiga, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esta introducción hace que el auditorio despierte el interés, pues porque usted ya le dio como un abrebocas a lo que usted va a presentar. Y ya luego de la introducción sigue el cuerpo del sermón. Siguiente, hermano. Siguiente, Hermana Leonor, por favor, cierra el micrófono, hermana Leonor Bermúdez. ¿Será qué? Nancy, tú tienes ahí para la opción para estar apagando los micrófonos. No la veo. Hermana, apague ahí el micrófono en la parte de arribita, al lado suyo, al frente, al lado izquierdo, al lado derecho, puede apagar el micrófono. Bueno, hermana, gracias, muy amable.
Entonces vamos a mirar ahora, esto es clave, hermanas, perdón. Esto es fundamental. Esto que viene acá, la parte número 5. Ya hicimos la introducción, vamos a entrar ahora al cuerpo del sermón, o algo otros lo llaman como el desarrollo del mensaje o del sermón. Es lo mismo. Bueno, la homilética nos dice que se pueden hacer las divisiones que se considere necesario para presentar el tema claro, definido y completo. Desde el punto de vista homilético, lo que se pretende es que se hagan las divisiones necesarias de tal manera que el tema que usted va a presentar se le dé un cuadro completo, ¿sí? Que usted pueda transmitir un cuadro completo con la información que usted va a dar del sermón, del tema que va a presentar. Entonces, si con 3 divisiones es suficiente, 3 divisiones. Si el tema es un poco más extenso, un poco más amplio, y considera que se necesitan 4, 5, 6 o más divisiones, pues se hacen, ¿cierto? Entonces, la homilética no te dice que son 3, 4, 5, no. De acuerdo al tema, usted, de alguna manera, pues, le hace las divisiones que considera necesarias para dar un cuadro completo de lo que está presentando. Para presentar un cuadro completo de cualquier tema, debemos por lo menos, ojo con esto, hacerle las siguientes divisiones al sermón. Siguiente, hermano Germán, le agradezco. Esta diapositiva es clave, hermanos. Esta imagen es clave. ¿Por qué? Cuerpo del sermón. Todo sermón, lógicamente, vamos a hablar de los sermones temáticos. De pronto ya en la próxima clase vamos a hablar de la clase de sermones. Todo sermón, todo tema que usted quiera presentar y de alguna manera dar como una especie de un cuadro completo del tema, al menos tiene que tener estas 3 divisiones. La primera división debe tratar de aclarar el tema, es decir, responder la pregunta ¿qué es? Aquí, en esta primera división, es donde usted va a colocar las definiciones. Ejemplo, usted va a hablar de pecado. El tema de hoy es el pecado. Entonces, ¿qué es el pecado? Entonces, ahí empieza usted a definir. ¿Por qué es importante primero darle respuesta a esta pregunta? Porque, por ejemplo, hay muchos amigos que van al culto y usted va a presentar un tema, por ejemplo, la redención. Hay palabras que los amigos no han oído casi nunca. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a darle claridad al tema, respondiendo a la pregunta ¿qué es? Es decir, definiendo qué es, si el tema es el pecado, ¿qué es pecado? Un paréntesis acá. En lo posible, mis hermanas, cuando nosotros vamos a darle definición a algún tema, no es solamente de pronto buscar en un diccionario y ya. No, la idea es de pronto que usted busque no solamente en un diccionario de la Real Academia, sino también en un diccionario bíblico, de pronto la etimología, el origen de la palabra, por ejemplo, es solo como para colocar un ejemplo. Si vamos a hablar, por ejemplo, de pecado y vamos a definir qué es pecado, pues la Biblia dice que el pecado es toda transgresión o toda desobediencia. Pero si ya uno profundiza un poquito más, se da cuenta que la palabra pecado hay por lo menos, por ejemplo, hay 4 palabras en el hebreo y una en el griego. En hebreo, una de las palabras para pecado era jactá, que significa fallar, errar el blanco, y denotaba la acción de una persona. Entonces el pecado era la acción, era el errar de una persona, una acción. Así no tuviera la intención, pero lo hizo, era pecado. La segunda palabra en hebreo era abón, que significa estar torcido. Ya denota la intención. Es decir, que una persona de pronto no lo hizo, pero tenía
la intención de hacerlo, no lo hizo, pero porque de pronto no se dieron las cosas, pero estaba torcido, tenía una mala intención, era pecado. Shagá, que significa rebelarse contra la autoridad establecida, que fue lo que le sucedió a Satanás. Rebelión es pecado. Pechá, Shagá, que es pecar por ignorancia. Y ya en el Nuevo Testamento, que es en el griego, que la palabra que más se usa es parábasis, que significa traspasar una línea establecida, ¿sí? Traspasar un límite. Entonces mire que cuando usted se pone a definir, entre más defina, le da más claridad al tema, ¿cierto? Entonces la primera división del sermón es contestar la pregunta ¿qué es? Es la definición. Si el tema es la fidelidad, explicar qué es fidelidad. Si el tema es el servicio a Dios, ¿qué es servicio a Dios? Listo. Ya luego viene la segunda división. La segunda división del sermón debe contestar la pregunta ¿por qué? ¿Sí? El por qué. Por ejemplo, resulta que el tema es la santidad. Entonces ya definió qué es santidad. Ahora, ¿por qué es necesario ser santo? Primero, porque la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Porque la palabra del Señor dice que sed santos porque yo soy santo. Porque es parte de la identidad de todo aquel que ha tenido un encuentro con el Señor. Y ahí usted va desarrollando el sermón contestando la pregunta ¿por qué? Si el tema es la oración, ¿por qué orar? Si el tema es la humildad, ¿por qué es necesario ser humildes? Es que el Señor dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces mire que después de usted definir el tema que está presentando, ya viene el por qué. De alguna manera aquí nos muestra la necesidad, por qué aprender, por qué estudiar, por qué saber lo que usted está presentando, ¿cierto? Entonces, la segunda división del sermón, vamos a contestar la pregunta ¿por qué? ¿Listo? Y la tercera división del sermón, debemos contestar la pregunta ¿cómo? Esto es lo mínimo, ¿sí? Digamos, usted contesta la pregunta ¿cómo? Bueno, entonces, ¿qué pasa acá? Este cómo es importantísimo. Vamos a seguir, por ejemplo, el mismo ejemplo. Vamos a usar los dos ejemplos. El ejemplo del pecado. Bueno, ¿qué es pecado? Ya lo definimos. ¿Por qué? Ya ahí usted puede hablar del origen del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué estamos bajo pecado? ¿Por qué es necesario apartarnos del pecado? ¿Por qué Dios quiere que no pequemos? ¿Por qué los pecados traen consecuencias? ¿Sí? Y ya. Pero ahora vamos al cómo. El cómo tiene que ver como con la solución, porque ya sabemos qué es. Ya sabemos que nos hace daño el pecado. Ahora, pues sí, ya, ¿cómo hago yo para liberarme del pecado? ¿Sí? Entonces, ese interrogante es lo último que se aclara. ¿Cómo? Por ejemplo, la santidad. ¿Qué es santidad? ¿Por qué debemos ser santos? Ahora, ¿cómo logro yo la santidad? ¿Por qué? Porque si usted responde solamente las dos primeras preguntas, el qué y el por qué, pero no le enseña al creyente o al auditorio el cómo, pues la gente se va como como dijo alguien, con un puñal en el corazón. ¿Sí? Se va sintiéndose pecador, sabe que es pecador, que el pecado lo va a condenar, pero ¿cómo salgo de esto? ¿Cómo salir del pecado? O de pronto, ya sabe, una persona supo que era santidad, sabe por qué es necesario ser santo, pero no sabe cómo ser santo. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cómo ser santo? Bueno, la Biblia dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos va santificando. Segundo, la Biblia dice,
Pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, amados hermanos, por el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dice, nosotros también nos santificamos a través del Espíritu Santo. Nos santificamos a través de la palabra y nos santificamos a través del Espíritu. Pero hay otro texto, 2 Corintios 7:1, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que cuando hay temor de Dios en mi corazón, yo puedo llegar a ser santo. Entonces mire que si el tema es la santidad, ¿cómo llegar a ser santo? Ya, a través de la palabra, a través del Espíritu Santo y con el temor de Dios. Entonces, todo tema que usted presente, ¿cierto?, debe tener al menos estas tres divisiones. Lógicamente, si el tema de pronto lo amerita y usted considera que necesita alguna otra división para responder de pronto alguna otra pregunta, como por ejemplo, ¿cuándo? Por ejemplo, ¿cuándo arrepentirme? ¿Sí? ¿Cuándo ser santo? No, pues ya, eso no hay que darle tiempo, ¿cierto? Pero desde el punto de vista homilético, se nos sugiere que al menos respondamos estas tres preguntas. Bueno, hermanas, vamos aquí a hacer un ejercicio breve, como para salir un poquito, que no se me canse. Vamos a hacer un ejercicio y es el siguiente. Yo les voy a dar un tema y ustedes le van a buscar un texto. ¿Listo? Vamos a hacer ese ejercicio para darnos cuenta de algo. Vamos a buscar un tema. Yo les doy un tema, perdón, y usted le busca el texto. Y después por ahí escuchamos a unas tres hermanas. Primer tema. El primer tema del ejercicio es: no pierdas la identidad. ¿Listo? Ese es el primer tema. ¿Qué va a hacer usted? Va a buscar un texto para ese tema. Un texto que usted considere que se puede usar para ese tema. Perdón, hermano Miguel, ¿tema? El primer tema es: no pierdas la identidad. No pierdas la identidad. ¿Qué va a hacer usted? Le va a buscar un texto para ese tema. Segundo tema: un veneno llamado pecado. Un veneno llamado pecado. Ese es el segundo tema. Y el tercer tema, uno bien sencillo: la unicidad de Dios. Listo, mis hermanas. Primer tema: no pierdas la identidad. Segundo tema: un veneno llamado pecado. Tercer tema: la unicidad de Dios. Listo, vamos a dar unos 3 minuticos por ahí, bueno, para que usted le ubique ahí, consiga un texto para ese tema, ¿listo? Y ya ahorita vamos a socializar aquí unas 5 hermanas.
Hermano Miguel, ¿me puede repetir el último tema? ¿Me hace el favor? Claro que sí, hermana. El último tema es la unicidad de Dios. Hermanito Miguel, qué pena. El primero. Primer tema, no pierdas la identidad. Gracias. Segundo, un veneno llamado pecado. Y tercero, la unicidad de Dios. Hermano, ya tengo el versículo para el primer tema. Adelante, hermana. ¿Cuál es el tema, el texto de no pierdas la identidad? Segunda de Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Está en la Nueva Versión Internacional, pero la busco en la Reina Valera. Ok, gracias, hermana. Muy amable. Hermano, yo también tengo una acá para el primer tema. Dice que ahora sí, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Ok. Sí, hermana. Adelante, hermana. Bueno, hermano, aquí yo tengo algunos. Perdón, espérame que me salí. Hermano, yo tengo uno, no sé. Dice Daniel 1:7. En Hebreos 6:1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echándonos otra vez al fundamento del arrepentimiento. O Hebreos 11:10, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo tengo primera de Pedro 2:9, pues más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ese sería sobre la identidad. Sobre la identidad yo tengo... Esos dos textos que acabaron de mencionar son muy apropiados para el tema de identidad. De primera a segunda de Pedro. Primera de Pedro 9. Hermano Miguel, yo tengo aquí a Corintios 10. Yo tengo primera de Corintios 5. Vamos a levantar la manita. La hermana nos ayuda ahí. Bueno, el segundo tema, ya, vamos a mirar el segundo tema. Un veneno llamado pecado. Dios le bendiga, hermano. Yo tengo un tema para el Segundo tema. Dice, porque aunque estuviera ausente, ay, espérate que me perdí. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros suplicación, impureza, pasión, desordenación desordenada, malos deseos y avaricia, Ok. Listo, mi hermana. Vamos a dejar hasta ahí. Y vamos. Dejémoslo hasta ahí. Vamos a apagar los micrófonos. Y el siguiente ejercicio vamos a hacerlo de otra manera. ¿Listo, mis hermanos? ¿Y la novia? ¿Tienes novia? Bueno. Listo, hermanas. Ahora vamos a hacer un ejercicio diferente. Vamos a hacer un ejercicio diferente ahora. Como una señora al lado tuyo, pero no. Que cierre el micrófono. Por favor, sí, ya vamos a cerrar los micrófonos. Vamos a hacer otro ejercicio que es lo contrario. Yo les doy un texto, una cita bíblica, y ustedes le van a colocar un tema.
¿Listo? Ay, Leo. ¿Listo? Les voy a dar un texto bíblico y ustedes van Hermana Emilce Córdoba, tienes el micrófono abierto y se le está escuchando la conversación. Está llorando la nena. Bueno, primer texto, Josué 1:9. Le digo a la persona si se va o se queda. Primer texto, Josué 1:9. No, yo me quedo. Igual él no confirmó que sí. Por acá hay alguien que tiene el micrófono abierto, por favor lo puede cerrar. Hermano Miguel, Josué 1:9 podría ser el tema un joven valiente en las manos de Dios. Ok, listo. El segundo texto, Filipenses 1:6. El dinero ya es tuyo, listo. Y si él llega, sigues con él. Hermana Emily, no sé, Emilia, qué sé yo, no sé. Voy a apagar el micrófono. Emilce. Una hora larguita. Entonces, no sé si de pronto me esperas o qué. Hermana Emilce, estamos escuchando su conversación. La hermana, las anfitrionas pueden mutar. Hermano, qué pena. Filipenses, ¿qué? 1:6, Filipenses 1:6. Podrían ser perfeccionados en Cristo. Ok. ¿Alguien más? Filipenses 1:6. El tema sería la perfección en Jesucristo. Nosotros debemos de ser perfeccionados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde va? Venga, ¿para dónde va? ¿Alguien más? Bueno, listo. Y Juan 11:35. Juan 11:35. ¿Qué tema podríamos predicar de ese texto? Yo no sé. El poder de las lágrimas. Yo le muestro El poder de las lágrimas. Excelente. El Cristo que todo lo puede. Ok. Hermano Miguel, disculpe, es que la cita no la escuché. Corazón entiende nuestras lágrimas. Ok. Los hombres también lloran. Los hombres también lloran. Conmoviendo el corazón de Cristo. Amén. La sensibilidad de nuestro Dios. También. Debemos de tener un... Listo, mis hermanas. Vamos a cerrar los micrófonos. ¿Listo? Ahí hagamos el ejercicio. Y seguimos. Bueno, hay algo que quería comentarles y es que cuando hablamos de los temas también, como para algo que se me pasaba, es bueno siempre buscar un tema que tenga como fin, como finalidad, traer bendición para el auditorio, ¿sí? El predicador no debe pensar solo en él, sino en el auditorio. Que el tema que usted presente traiga bendición al auditorio, ¿sí? Por eso no es bueno, pues sí, temas como demasiado generales o, ¿sí? Sino que es bueno siempre pensar en el auditorio. Listo, hermanos. Seguimos, hermano Germán, si es tan amable, la siguiente diapositiva. Vamos a hablar sobre las ilustraciones. ¿Listo? Las ilustraciones. Bueno, todo sermón debe también tener ilustración. ¿Por qué? ¿Qué es una ilustración? Las ilustraciones
nos ayudan a entender mejor un tema, nos ayudan a entender mejor una situación, ¿sí? Nos ayudan a entender mejor una idea. Entonces, es bueno que en todo sermón hayan ilustraciones, pero desde el punto de vista homilética, no está bien que el sermón se convierta solo en ilustraciones, ¿sí? Es necesario que el sermón sí tenga algunas ilustraciones que ayudan a aclarar el tema, que ayudan a aclarar una idea, pero desde el punto de vista homilético no está bien que el sermón se convierta solo en ilustraciones. Ejemplo, que de pronto usted está hablando de la fe y para ilustrar la fe contó un testimonio. Eso está bien. Pero si el sermón se convierte en solo testimonios, ¿sí? Pues ya de alguna manera el auditorio, digamos, él se le presentó el tema de la fe y 1 o 2 testimonios es suficiente para ilustrar el tema de la fe. Pero si ya, digamos, se convierte el sermón en solos testimonios, pues de alguna manera, desde el punto de vista homilético, ya se ha desubicado del tema, ¿cierto? Aunque tengan relación con el tema, pero pues, digamos, el tema que usted presentó fue la fe y es bueno que desarrolle el tema de la fe, solo que sí es necesario y es bueno que usted use alguna ilustración como un testimonio, qué sé yo. Bueno, entonces, todo sermón debe tener ilustraciones, pero no todo el sermón debe ser una ilustración, ¿cierto? ¿Dónde encontramos las ilustraciones? Las ilustraciones las encontramos en la Biblia, en la Biblia, ¿cierto? Usted presentó un tema y en la Biblia hay personajes para todo, ¿cierto? Hasta para malos, ¿sí? Para ilustrar algo bueno como para ilustrar algo malo, también encuentra personajes, encuentra situaciones, ¿cierto? Cuando hablamos de ilustraciones en la Biblia, no solamente personajes, también acontecimientos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, él usaba muchas ilustraciones, las parábolas eran como ilustraciones de lo normal, de lo cotidiano, para hacerse entender, ¿cierto? Entonces, ilustraciones en la Biblia como por ejemplo también un milagro también nos puede servir como ilustración para algún tema, ¿sí? También encontramos las ilustraciones en todo lo que nos rodea. Por ejemplo, usted puede ilustrar algún tema con la situación del momento, no sé, con algún árbol, ¿sí? Por ejemplo, hace días escuchaba a alguien ilustrando un sermón con el bambú japonés, ¿cierto? Que el bambú japonés demora una cantidad de años echando raíces y nada que brota, y cuando brota solo en una semanita ya crece lo que va a crecer. Bueno, entonces, de alguna manera, lo que nos rodea nos puede servir de ilustración para usted darle claridad al mensaje y a lo que está presentando. También encontramos ilustraciones en la historia o en la biografía de personas, ¿sí? O en lugares también encontramos. Hace unos días, bueno, una ilustración que me llamó la atención como para poner un ejemplo. El tema era la confianza en Dios, confiar en Dios, la confianza. Entonces, de alguna manera usted podría, ya como para ilustrar, porque la confianza de alguna forma la palabra confianza es de la misma familia de la fe. ¿Sí? Digamos, fe y confianza es algo parecido. Pero en la práctica es algo diferente.
¿sí? Y para ilustrar esa diferencia entre fe y confianza, podríamos usar un lugar, ejemplo, un acontecimiento, ejemplo. En inmediaciones de Estados Unidos y Canadá existen las cataratas del Niágara, que son, creo que las más famosas por lo que son más altas, ¿cierto? La caída es creo que la más grande, la más alta. A ese lugar llegan muchas personas de turismo a mirar ese paisaje, el panorama que presentan las cataratas. Y como usted sabe que donde llega mucha gente, pues también llegan personas la ven como una oportunidad de trabajar, de vender, de esto. Y cuenta la historia que allá en medio de en esas cataratas hubo un hombre que colocó una guaya de un extremo hasta el otro extremo de las cataratas. Y el hombre cruzaba esa guaya conduciendo una carretilla. Y la gente le pagaba, le daba plata. Cuando él cruzaba, la gente le daba, ¿sí? Reconocía la habilidad que él tenía y el hombre se ganaba la vida cruzando esa guaya, manejando esa carretilla. Entonces, un día, cuenta la historia que un día ese hombre, antes de subirse, de cruzar esa guaya, le preguntó a las personas, ¿usted cree que yo soy capaz de pasar esa guaya conduciendo la carretilla? Y la gente decía, claro, claro que sí. Usted es muy hábil, usted es profesional en eso. Es más, ya lo hemos visto cruzar esa guaya con la carretilla. Claro que sí creemos. Entonces, eso es fe. La gente creía, eso es fe. Creía que ese hombre podía cruzar la carretilla conduciendo la carretilla, cruzar la guaya. Pero para sorpresa de algunos, el hombre, el equilibrista, cuando le respondieron que sí podía cruzar la guaya conduciendo la carretilla, le dijo, listo, si usted cree que yo puedo pasar la carretilla por esa guaya, lo invito a que se suba a la carretilla y yo lo paso. Entonces, con los pies sobre la tierra, uno a veces tiene fe y dice, no, yo creo que Dios es poderoso, que Él es capaz de pasar la carretilla. Pero subirse a la carretilla ya es un acto de confianza, porque es abandonarse a expensas del otro. Entonces, la fe es una cosa y la confianza otra. Fe es la capacidad de creer que alguien puede hacer algo, pero confiar es la capacidad de abandonarse, de lanzarse, de depender completamente, en este caso de Dios. Entonces, esa es una ilustración. Mire que si yo me pongo a explicarles, hermanos, es que la fe es una cosa y la confianza es otra. Pero mire que con esa ilustración uno dice, oiga, sí. Entonces, las ilustraciones, ese es el propósito de las ilustraciones. No es confundir la gente, sino aclararle el tema o lo que usted está presentando al auditorio. Entonces, por ejemplo, de a uno, si yo estoy hablando de fe, ¿qué personaje de la Biblia usted pudiera usar para ilustrar la fe? Abraham, Moisés. Moisés, listo. Bueno, ya, hasta ahí. Listo. Si yo les digo, listo, el tema es la paciencia, ¿qué personaje de la Biblia usaría para ilustrar la paciencia? Job. Okay. Abraham. Abraham, listo. Sí, porque Abraham esperó más de 20 años. La mujer cananea. Ok, la paciencia de la mujer cananea, ok, listo. Jacob también podría ser. Si el tema es la obediencia, ¿qué personaje bíblico usaría? Abraham. Uy, sí. María. Abraham. Ok. Listo. Si vamos a usar, por ejemplo, el tema de la esperanza. Israel. Israel. Ok, listo. Abraham también. Ok, listo. Bueno,
si por ejemplo, vamos a hablar a usar una ilustración de lo que nos rodea para ilustrar, por ejemplo, el tema de muestra. Se me viene por aquí algo. El tema es, por ejemplo, por acá. Listo. El arrepentimiento. Ya está un poquito más complicadito. Usted está hablando del arrepentimiento. Y entonces usted quiere ilustrar el arrepentimiento con algo que nos rodea. Uy, cuando nos montamos un bus equivocado, uy, nos arrepentimos, ¿cómo así? ¿Por qué me monté? Cambio de... Ok, ¿alguien más? Cuando votó por el equivocado. Ok, muy bien. Listo, pues. Cuando uno hace algo malo y se arrepiente, es algo que lo molesta interiormente. Cuando uno hace un mal negocio. Listo, pues. Dejémoslo hasta ahí. Muy bien. Entonces, mire que las ilustraciones es lo que hace. Y en los sermones es bueno que en los sermones hayan ilustraciones porque además hace que el auditorio descanse un poco. Hace que el auditorio tenga cierta, ¿sí? Porque cuando usted de pronto está presentando un sermón y una ilustración, de alguna manera lleva a la imaginación de la persona, sea un testimonio, sea una historia de la Biblia, sea algo que nos rodea, eso ayuda mucho e incluso eso le cae bien al auditorio como para un descanso, ¿cierto? Como un break, un descanso, y vuelve y retoma, y eso, por eso es necesario que en los sermones hayan ilustraciones, unas 2 o hasta unas 3 ilustraciones, ya, pero ya de pronto convertir el sermón en solo ilustraciones, pues ya pues tampoco está bien. Listo, seguimos. La séptima parte del sermón es las aplicaciones. O la aplicación, perdón, la aplicación. Sigamos, hermano Herman, con la siguiente diapositiva. Bueno, la aplicación. Acá nos dice, ¿cuántos buenos sermones, hermano Herman? No sé si está por ahí, hermano Herman, gracias, muy amable. ¿Cuántos buenos sermones han quedado en el aire por falta de aplicarlos directamente a los creyentes? Cuando hablamos de la aplicación, otros lo llaman la contextualización. Es traer la palabra que hace 2000 años más o menos se escribió, traer eso a la vida nuestra de hoy, del hermano que va al culto, el campesino que está en el culto, el comerciante, el abogado, ¿sí? O sea, contextualizar la palabra de Dios al momento y darle una aplicación al momento, al hoy, ¿sí? Porque a veces de pronto usted cuenta una historia y cuenta un acontecimiento bíblico y lo contó, pero ¿cómo aplico ese acontecimiento a mi situación? ¿Cómo aplico el llamado de Moisés a mi situación? ¿Cómo aplico el milagro de X personaje a mi situación? ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de la aplicación, quiere decir que debemos tomar la palabra de Dios y aplicarla al hoy, a nosotros. Porque le quiero decir algo, mira, la Biblia es un libro tan especial que no pasa de moda y que en todas las generaciones ha sido útil. Y aunque se escribió hace años, sigue siendo útil porque tiene una aplicación ahora, hoy, a mi situación, a su situación, cualquiera que sea, nos puede servir para hacer una aplicación. Entonces, la aplicación tiene que ver con contextualizar la palabra de Dios a nuestras vidas, a nuestra situación. ¿Sí? Hay historias
de personajes, hay acontecimientos que sucedieron en la palabra de Dios que son muy apropiados para dar una aplicación. Yo me acuerdo hace años, oí una predicación, esto como para un ejemplo. Y recuerdo que el pastor que estaba predicando estaba hablando acerca del llamado, ¿sí? Del llamado, de que pues Dios nos ha llamado y que Dios llama, ¿cierto? El tema era algo así como el llamado. Y me acuerdo tanto que él usó como ilustración el llamado de Moisés, pero no se centró en Moisés, sino que se centró en el medio que usó Dios para llamar a Moisés. Y era una zarza ardiendo. Entonces Dios usó una zarza para llamar la atención de Moisés. Pero él se enfocó en la zarza. O sea, no llamó un olivo. No usó un olivo para llamar la atención de Moisés. Usó una zarza que de pronto no tiene mucho significado, no tiene mucho valor. Una zarza es como un espino que no tiene valor, pero Dios usó esa zarza para llamar la atención y, ¿cierto? Entonces, él usaba esa zarza y la contextualizaba a hoy y decía, bueno, a veces nosotros nos sentimos que no servimos, que no somos nada, que no valemos, pero Dios también nos puede usar como medio para traer bendición a alguien. Entonces, solamente como para poner un ejemplo, ¿sí? Entonces, cualquier situación, cualquier parábola, cualquier personaje incluso, todo eso es necesario darle una aplicación al hoy. Es decir, que el sermón, escuchen bien mis hermanas, el sermón no es solamente dar información. El sermón no es solamente pararse en un auditorio para transmitir una cantidad de información, no. ¿Sí? Lógicamente que hay que dar la información, ¿cierto? Hay que enseñar, hay que explicar, pero dentro de todas las partes del sermón, esta parte que es la aplicación, es necesario hacerla. ¿Para qué? La parte de la aplicación nos ayuda a lograr los objetivos. La parte de la aplicación nos ayuda a que las personas tomen una decisión, sea de servirle a Dios, de consagrarse o incluso de convertirse en el evangelio, ¿sí? Entonces, de alguna manera es tratar de persuadir el auditorio de que lo que Dios está hablando es con cada uno de nosotros, que Dios no está hablando así solo general y dando información y ya, no, que Dios sí quiere que nosotros tomemos una decisión, que nosotros, sí, digamos, nos acerquemos a Dios. Entonces, esto tiene que ver con la aplicación. Seguimos. Ya vamos terminando con las partes del sermón. Conclusión. La conclusión ya es lo final. La conclusión tiene relación con los objetivos. Es decir, al concluir, debo procurar lograr el objetivo que me había trazado inicialmente. Recordemos que el objetivo estaba al inicio. Después del tema venía el objetivo. ¿Qué se propone con el sermón? ¿Qué se propone con el tema que está presentando? Entonces, la conclusión es como la respuesta al objetivo, ¿sí? Si el objetivo era persuadir al auditorio, a la iglesia, para ser llenos del Espíritu Santo, entonces en la conclusión yo debo insistir precisamente con la llenura del Espíritu Santo. Por eso la conclusión es como un resumen del sermón. Es un resumen, pero corto, en forma de sentencias, de afirmaciones y frases que persuaden y convencen al auditorio. Esa es la conclusión. La conclusión no es muy larga. La conclusión es un resumen breve, ¿sí? Mire que
La introducción era un abrebocas de lo que venía. La conclusión es ya como el postre, ¿sí? Ya al finalizar, ¿sí? Ya para terminar, es la conclusión. Entonces, es como un resumen corto, breve, pero contundente. Por eso se anotó allí, que la conclusión es como un resumen del sermón, pero en forma de sentencias, de afirmaciones y frases que persuaden y convencen al auditorio. Y ya para como concluir esta parte de las partes del sermón, siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva. Un sermón, dijo alguien, es como un vuelo, ¿cierto? Es decir, hermano Germán, ¿me puede compartir la siguiente diapositiva? Entonces, un sermón, dijo alguien, es como un vuelo. ¿Sí? Hay un despegue, hay el momento de planeo ya en el aire, y hay un aterrizaje. ¿Sí? Entonces, hay predicadores que despegan bien, y de pronto planean bien, pero nunca aterrizan. Hay otros predicadores que despegan bien, pero no planean, no avanzan, no desarrollan el sermón, no desarrollan el tema, ¿sí? Y quieren aterrizar ahí donde empezaron, ¿sí? Y hay otros predicadores que nunca despegan, ¿sí? Entonces, hermano Germán, no sé si hay como para que los hermanos, las hermanas vean ahí la imagen, al menos un momentico. La siguiente diapositiva, no sé si está por ahí el hermano. Entonces, el despegue de un sermón podríamos decir que es el texto, el tema, el objetivo y la introducción. Cuando el predicador está en la introducción, ya debe haber despegado. Ya luego viene el cuerpo del sermón. Es como el planeo, ¿cierto? En el viaje. El cuerpo del sermón con las ilustraciones. Ya la aplicación es cuando empieza como a descender y la conclusión es el aterrizaje. ¿Listo, mis hermanos? Mis hermanas, bueno, espero pues que esta parte de las partes de un sermón haya quedado pues de alguna manera algo claro. Yo les voy a compartir estas diapositivas, también les voy a compartir la parte, la información en Word un poco más extensa. Bueno, hermana Luz Helena, no sé si abrimos el espacio unos minuticos, de pronto hay preguntas, para algunas preguntas. Vamos a ver si de pronto sí, creo que puedo estar hasta las 4:30 hoy. Amén, hermanos. Bueno, para poder tener un orden y que no hablen todos a la vez, van escribiendo por el chat, y en el orden que van escribiendo por el chat, que alzando la manita, bueno, así los vamos presentando para que todos no abran el micrófono a la vez. Entonces pueden comenzar a escribir o alzar la manito, y así vamos diciendo quiénes pueden ir preguntando. Hermana Luz Helena, hay otra clase de homilética, ¿cierto? Sí, señor. Son el próximo sábado. Bueno, hermanas, hoy la clase vamos a hacer ahorita unas preguntas y ya vamos terminando. Para el próximo sábado es hasta las 5, hermano Miguel. Nancy, tú estás ahí, que me puedes ir mirando quienes van alzando la mano. Por acá veo a la hermana Diana. Amén, amén. Bueno, Dios les bendiga a mis hermanos. Agradecerle a Dios primeramente esta oportunidad, a nuestro hermano Miguel, por esa explicación tan hermosa. Vea, pues la primera clase de homilética que tengo, por la gracia del Señor, es la primera clase, gracias al Señor. Y yo desde que empezó Dios a prepararme para la enseñanza, yo hacía eso. El texto, la introducción, el desarrollo, la conclusión, pero yo no sabía que eso era homilética. Yo decía, no, yo escribo demasiado, quizá yo, pero la verdad, hasta ahora yo sé
que ya hoy tomo lo que me hace falta agregarle a esas partes que ya Dios me ha venido enseñando. Y la verdad yo no sabía que estaba usando la homilética, pero bueno, gracias al Señor por ese aporte, hermano Miguel, y otras cositas más que aprendí hoy para agregarlas a esos sermones que el Señor nos regala. Que les bendiga. Amén. Gracias, hermana Diana. La hermana Sandra Milena Rincón levantó la mano. Nada, bueno, la hermana Florinda Saavedra también levantó la mano. ¿Alguna pregunta, hermana? Hola, Wendy. Bueno, entonces la hermana Luz Dari también levantó la mano. ¿Alguna pregunta? Nada. Por favor, entonces cerrar los micrófonos. La Carolina Díaz Arena levantó la mano. ¿Alguna pregunta, hermana? Nada. No, tal vez sin querer le pusieron levantamiento en la mano, pero no tienen alguna pregunta. Entonces, le agradezco a la hermana Graciela Tavera que se cierre el micrófono. ¿Alguna otra hermana desea preguntar o dar una opinión acerca de esto, un aporte que nos quiera presentar? Hermana Fancy, sí, darle gracias a Dios por esta enseñanza tan valiosa porque pues uno siempre está en constante aprendizaje y tener en cuenta estos pasos porque a veces o nos extendemos mucho y se vuelve tediosa la enseñanza o a veces demasiado corto, aunque siempre la palabra de Dios hay que recibirla porque desde que sea la palabra de Dios es muy valiosa y nos edifica. Entonces, gracias a Dios y gracias al hermano Miguel por dejarse usar, porque estas enseñanzas de verdad que nos edifican y nos sirven demasiado. Gracias, hermana. Disculpe, hermana. Sí, lo que estamos por ahora es en la parte de lo que tiene que ver con la preparación del sermón. Ya la próxima clase vamos a hablar con lo que tiene que ver ya con la presentación en el auditorio del sermón. ¿Sí? Algunas cositas de la presentación, pero ya vamos a hablar ya más lo que tiene que ver en el auditorio. Hermano Miguel, con lo que usted nos dejó, lo que nos enseñó, no sé si da un tema para que todas hagamos un sermón con los pasos que usted nos dio, que nos quede de tareita. Exacto, hermana, es que esa era la actividad, la tareita que íbamos a dejar. Entonces la idea es que como le decía, hay hermanas que de pronto sí lo hacen y lo hacen empíricamente y lo hacen bien, pero la idea es que en lo posible pues usemos estas herramientas que tenemos a la mano para servirle mejor al Señor. Entonces la idea es que pues no sé si le envían a la hermana o por el grupo que manejan la tareita. Vamos a desarrollar un sermón, el tema que usted se le facilite. Okay. Pero vamos a desarrollar el sermón con estas 8 partes, con un texto, un tema, el objetivo, la introducción, el desarrollo sí, el cuerpo del sermón, colocar al menos una ilustración, la aplicación y la conclusión. ¿Listo? Entonces... bosquejo, ¿cierto, hermano? Sí, como no necesitamos... Es el mismo cuerpo. Exacto, 10, 15 páginas, no. Un bosquejo, pero, digamos, con las partes del sermón marcadas. Sí. Amén, hermano Miguel, le agradecemos de verdad Listo, infinitamente. Que el Señor le siga respaldando y bueno, con la ayuda del Señor le esperamos que nos siga enseñando el próximo sábado. Todas las hermanas, entonces, escojamos un tema sencillo, claro, como decía el hermano, un tema que dominemos o que entendamos. Ya no vamos a coger temas de Apocalipsis, no, temas sencillos, el amor, la misericordia, la bondad, bueno, cosas así sencillas de la vida diaria que nosotras entendamos. Y voy a crear en esta semana, voy a crear un grupo con todas las que estamos en esta capacitación
y ya les diremos en ese grupo a dónde enviar el tema como tal, lo arman y nos lo envían. Y bueno, voy a esperar que mi compañera Nancy entonces haga una oración y así despedimos, hermanas, que el Señor les siga bendiciendo en este resto de semana. Bueno, mis queridas hermanas, muchísimas gracias primeramente a Dios que nos permitió este espacio. Y bueno, segundo, ustedes que apoyaron, bueno, les informo que hubo cerca de 166 hermanas. Sin embargo, las inscritas fueron 360. Entonces tenemos como un huequito